Bueno, en nuestro resumen anterior hablábamos de la intención del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de llevar a juicio político, impeachment, al presidente Joe Biden por los negocios de su hijo Hunter. Y ese es pues solo una de las dificultades que enfrenta el presidente de Estados Unidos, quien pues estará buscando la reelección. Otro de los problemas en los últimos días pues ha sido pues cierta distracción de su parte. Recientemente en su gira por Vietnam, pues en una conferencia empezó a decir algunas cosas que parecían incongruentes, como ya me quiero ir a la cama. Eh, Esto vamos a platicarlo con nuestro amigo el periodista Ariel Muxatsos para saber si estas dos cosas y otras que hemos comentado pues podrían obstaculizar el camino de Biden hacia la reelección. ¿Cómo estás, querido Ariel? Me da gusto saludarte. Igualmente a ti y al auditorio, Pascal. Mira, hay encuestas recientes que dicen que la mayoría de los estadounidenses piensa que Donald Trump no es una buena opción y que está loco. Literalmente eso es lo que dicen, está loco. Uh-huh. Pero también piensan que Joe Biden está demasiado viejo y no está en un estado mental adecuado, mínimo suficiente para desempeñar su cargo de presidente de Estados Unidos y desde luego no para la reelección. Entonces, estas encuestas reflejan el sentir, por supuesto, del electorado, pero por otro lado están estos elementos que tú acabas de citar. Ha confundido la guerra en Ucrania con la guerra en Irak y otro tipo de cosas. Yo mismo, estando en la Casa Blanca, lo he visto pues de repente por instantes, es quizás incluso menos de un segundo, pero lo he visto desubicarse a veces y sí, se ve que es Se le una va la persona onda, diríamos en México, eh, ¿no? que se le va la onda, o como decía mi abuelita, se le va el santo al cielo, Uh-huh. ¿no? Entonces, eh, sí es bastante evidente y además creo que es creciente los signos que muestra de senilidad. Ahora, hay en paralelo una investigación hacia juicio político que desde la época de Trump pues ya se están poniendo de moda por cualquier cosa, mandar a la gente a juicio político o a juicio de destitución, como se podría traducir el impeachment. Y los republicanos traen además una pugna interna. Entonces hay republicanos de extrema derecha, trumpistas, por supuesto, que están presionando a Kevin McCarthy, que también es trumpista, pero es menos trumpista o menos de extrema derecha, que es el presidente de la Cámara de Representantes. Lo presionaron a que sin votación iniciara una investigación hacia el juicio político. Hay también procesos legales sobre el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, quien además de haber sufrido, dicen que todavía la sufre, pero bueno, eso no está comprobado. Lo que está comprobado es que sí la sufrió, una adicción a la cocaína y a otras drogas. Y además hizo presuntamente algunos negocios con Ucrania y con otros países, y dicen los republicanos que sigue utilizando él y otros miembros de la familia Biden el puesto del presidente Joe Biden para pues hacerse de dinero, y que eso es corrupción. Y entonces, con base en esos alegatos, porque no han presentado evidencias, con base en esos alegatos, los republicanos abrieron ya esta investigación hacia el posible impeachment. Primero, vamos rápidamente a descartar lo del impeachment, porque en Estados Unidos va a ser muy difícil que al presidente Joe Biden lo lleven al impeachment. Que pierda el juicio, eso ya es prácticamente imposible, porque por el el juicio Senado. se llevaría a cabo en el Senado y el Senado tiene mayoría demócrata. Entonces eso no va a pasar. Pero para que llegue ahí, la Cámara de Representantes tendría que enviarlo. En la Cámara de Representantes los republicanos tienen una pírrica mayoría, pero hay muchos republicanos, muchos, no son 3 ni 4, son muchos, que han dicho que
definitivamente están en contra de enviar a juicio político a Joe Biden. Entonces, no tienen ni siquiera la mayoría en la Cámara de Representantes para enviarlo a juicio político. Y por eso, y por la presión política, es que Kevin McCarthy, sin votación, decidió iniciar esto. Ahora, ¿por qué estamos explicando todo esto? Bueno, pues porque esto es el contexto para entender que muy probablemente, a la hora de la hora, las cosas se alineen incluso entre partidos y Joe Biden termine por no seguir adelante con sus ya oficiales y anunciadas intenciones de reelección. Al interior del Partido Demócrata no son pocos los que quieren que Joe Biden se baje, porque se dan perfecta cuenta por las encuestas y por la, por verlo, por estar en contacto con él, que el presidente de Estados Unidos en estos momentos no está en condiciones de reelegirse y desempeñar su cargo, pero sobre todo no presenta una candidatura fuerte y atractiva para el electorado. Entonces, los demócratas están buscando distintas maneras de bajarlo, de que Joe Biden decida decir, pues, adiós. Una de esas maneras es precisamente hablar con él, presentar evidencias, filtrar cosas a la prensa, señalar cosas ante la prensa o a la prensa para que la prensa las reporte. Sí. Otra forma, que no se contraponen, otra forma es aliarse pues en lo oscurito, por debajo de la mesa con algunos republicanos para presionar a esto. Otra forma es buscar que las cosas contra Hunter Biden avancen, incluso desde el Partido Demócrata, buscar que en el gobierno de Biden las cosas contra Hunter Biden avancen. Ya lograron pues que un acuerdo para que a Hunter Biden le fuera bien y tuviera una una sanción light por lo que hizo, se cayera. Y ahora con esto del juicio político pues hay una presión adicional para en un momento dado negociar políticamente el que Joe Biden no siga. Pues qué viene bien. Qué interesante panorama, panorama al mismo tiempo, pues con tanta incertidumbre, ¿no? Porque dábamos por hecho hace muy poco tiempo que Trump y Biden se enfrentarían nuevamente y bueno, Trump está enfrentando un proceso, Biden está en medio pues de unas complicaciones que nos acabas de relatar y pues yo creo que es muy posible, querido Ariel, y tendría que dejarlo ahí por tiempo, pero es muy posible que vayamos a ver una elección en noviembre del próximo año, pues con dos candidatos que a lo mejor no pensábamos, ¿no? Sin duda alguna. Mira, esto es tan importante, te lo digo en unos segundos, esto es tan importante en Estados Unidos y es, está más sobre la mesa de lo que pensamos, que el columnista del Washington Post, David Ignatius, que no es un columnista importantísimo y un hombre muy leído y todo, y es el Washington Post, pero no deja de ser un periódico, es decir, no es un líder de opinión masivo de medios electrónicos. El columnista da unas razones en una columna de ayer o de antier por las cuales Joe Biden y Kamala Harris no deberían buscar la reelección. Y esa columna llevaba hasta anoche más de 16,000 comentarios. Ha roto récord. Impresionante. Entonces así están las cosas en Estados Unidos. Bueno, pues lo seguiremos con atención, Ariel, y te agradezco mucho. Te mando un abrazo hasta Washington. A ti y al auditorio, un abrazo, buenos días. Gracias, Ariel. Ariel Musatsos.